A veces. ¿Y si se despiertan los demás? No, se la voy a cantar a... Después de esa película, Pedro ya no volvió a hablar de ella. Nunca. Esa frase, dicha por un camarógrafo veterano de los estudios Churubusco, es tan breve como inquietante. ¿Por qué el actor más carismático de México decidió guardar silencio absoluto sobre una de sus películas más exitosas? Escuela de Vagabundos no solo rompió récords de taquilla en 1955, sino que también fue aplaudida como una de las comedias mejor logradas del cine nacional. Pedro Infante brillaba en su papel de vagabundo encantador, y a su lado, la actriz Miroslava Stern ofrecía una interpretación tan elegante como emotiva. Pero poco después de que terminaran las grabaciones, Miroslava fue encontrada muerta en su departamento. La causa oficial fue suicidio, aunque las teorías nunca cesaron. Y justo allí nace el misterio. Esa fue la última película que Miroslava filmó. Y también fue la única que Pedro nunca quiso mencionar. En un país donde Pedro Infante era sinónimo de cercanía y calidez, su silencio fue tan inusual como elocuente. ¿Qué sabía él que nosotros no? ¿Qué ocurrió entre ellos durante el rodaje? ¿Y qué señales dejó Miroslava en pantalla que solo ahora podemos ver con otra mirada? Este video no busca alimentar rumores, sino revisar con respeto una historia donde el cine y la vida se cruzaron de forma trágica. Porque a veces, una película guarda más que un guión. Guarda silencios, heridas y tal vez una despedida que nadie supo leer a tiempo. Miroslava Stern no era una actriz cualquiera. Nacida en Praga y llegada a México siendo niña, rápidamente se convirtió en un rostro imprescindible del cine nacional. Su belleza sobria, su dicción impecable y su capacidad para transmitir matices la hicieron destacar en una industria dominada por estereotipos. Para mediados de los años 50 ya había trabajado con los más grandes: Cantinflas, Jorge Mistral, Arturo de Córdoba. Sin embargo, debajo de esa imagen de perfección, se escondía una mujer marcada por la guerra, el exilio y una sensación permanente de desarraigo. Algunos colegas la describían como reservada, otros como intensamente emocional. Durante el rodaje de Escuela de Vagabundos, hubo quienes notaron en ella una melancolía extraña, incluso en los descansos donde el resto del elenco reía. A pesar del tono ligero de la película, Miroslava parecía cargar con un peso invisible. Dicen que escribía mucho en su camerino, y que en ciertos días su mirada se perdía en un punto fijo, ajeno al bullicio del set. Nadie imaginó que esas miradas podían ser el preludio de una despedida. Su muerte, apenas semanas después de terminar el filme, dejó a todos en shock. Pero más allá de la tristeza colectiva, algo en esa coincidencia cronológica entre la película y su fallecimiento comenzó a sembrar dudas. ¿Había algo en ese rodaje que marcó su estado de ánimo? ¿Fue esa cinta su forma final de expresarse antes del silencio eterno? La tragedia de Miroslava convirtió en Escuela de Vagabundos en algo más que una comedia brillante. La transformó en testimonio final de un artista que parecía estar diciendo adiós sin palabras. La relación entre Pedro Infante y Miroslava Stern ha sido motivo de especulación por décadas. Aunque nunca se confirmó una historia de amor entre ellos, muchos testigos aseguran que había una química especial en el set. No se trataba solo de actuación. Se miraban con una mezcla de respeto y algo que hoy podríamos llamar afecto contenido. Pedro, conocido por su carácter bromista y accesible, mostraba con Miroslava una actitud más seria, casi cuidadosa. En varias entrevistas posteriores, algunos técnicos de la producción recordaron cómo Pedro intentaba animarla entre escenas, sin caer en el coqueteo evidente que usaba con otras actrices. Esa diferencia en el trato llamó la atención. Era como si Pedro percibiera que Miroslava no era como las demás, como si supiera que su tristeza no era pasajera. Durante una pausa en el rodaje, alguien oyó a Pedro decirle en voz baja: «Si necesitas algo, solo dímelo». Y aunque pueda parecer una frase común, en boca de Infante, siempre tan risueño, sonó como una promesa silenciosa. Después de su muerte, Pedro guardó un silencio absoluto sobre la película. Nunca mencionó a Miroslava, ni siquiera cuando los periodistas le preguntaban por anécdotas del rodaje. Aquello contrastaba con su costumbre de relatar recuerdos de sus filmes con entusiasmo. Ese vacío, esa omisión, es lo que hace sospechar a muchos que hubo algo más que una simple compañera de reparto. Algunos creen que él se sintió culpable,
Otros piensan que fue simplemente una pérdida que le dolió demasiado como para nombrarla. Lo cierto es que desde entonces, Pedro no volvió a actuar con esa misma chispa cuando se trataba de comedia romántica, como si una parte de él también se hubiese despedido en esa película. Una de las escenas más comentadas de Escuela de Vagabundos es aquella en la que los personajes de Pedro y Miroslava comparten una conversación aparentemente trivial en el jardín. A primera vista parece una secuencia ligera, cargada de humor y picardía, como era característico en las comedias de la época. Pero al observarla con atención, algo desentona. La expresión de Miroslava, su forma de mirar a Pedro, transmite una mezcla de ternura y tristeza difícil de explicar. No es actuación forzada, ni error de dirección. Es como si estuviera realmente diciendo adiós, con cada gesto, con cada pausa. Hay un momento en que su personaje dice, no todos los que ríen están felices. Esa línea, que en el guión tenía una intención humorística, adquirió un peso inesperado tras su muerte. Muchos espectadores que volvieron a ver la película después del fallecimiento de la actriz confesaron sentirse incómodos, como si la ficción hubiese anticipado la tragedia. Incluso Pedro, según palabras de su amigo cercano, evitaba ver esa escena cuando la cinta se transmitía por televisión. Le cambiaba de canal, dijo alguna vez un locutor de radio. ¿Fue casualidad o fue una intuición dolorosa plasmada en celuloide? Lo cierto es que esa escena se convirtió en una de las más recordadas, no por su comicidad, sino por la carga emocional que dejó atrás. Una carga que solo se revela cuando el espectador conoce el desenlace fuera de cámara. El ambiente en el set durante el rodaje final de Escuela de Vagabundos fue descrito por varios técnicos como inusualmente tenso. A pesar de que era una comedia, el clima emocional no siempre era ligero. Pedro Infante, aunque mantenía su profesionalismo, parecía más callado de lo habitual. Y Miroslava, según la maquillista principal, tenía días en que no articulaba palabra más allá de sus líneas en escena. Anabel Gutiérrez, compañera de reparto, declaró años después que nunca había visto a Miroslava tan inquieta y ausente. En uno de los últimos días de grabación, cuentan que Pedro intentó invitarla a cenar con el resto del equipo, como solía hacerlo al terminar cada producción. Ella se negó con una sonrisa triste y desapareció sin despedirse. Esa noche Pedro no dijo una palabra durante la cena. El director, Gilberto Martínez Solares, confesó en una entrevista que hubo algo extraño en el aire, pero no quiso profundizar. Esas piezas sueltas, esos gestos pequeños, fueron reconstruyéndose con los años, cuando la noticia del suicidio de Miroslava sacudió a la prensa y al público. Algunos se preguntaron si alguien pudo haber hecho algo más, si Pedro, tan cercano y tan sensible, había sentido algo y prefirió no intervenir, o si simplemente no supo cómo. Lo cierto es que para todos los que participaron en la cinta, ese rodaje nunca fue igual a ningún otro. Había una sombra entre las luces, una despedida silenciosa mientras aún sonaban las carcajadas del guión. Después de la muerte de Miroslava, Pedro Infante se mostró visiblemente afectado. Aunque no ofreció declaraciones públicas, sus allegados notaron un cambio en su ánimo. Durante semanas, evitó entrevistas y canceló varias presentaciones en vivo. Según un amigo cercano del cantante, Pedro pasó varios días encerrado en su casa, sin querer ver a nadie. Aquello no era común en él, que siempre había sido sociable y alegre. Algunos periodistas intentaron acercarse, pero fueron rechazados con respeto. Uno de ellos, en una columna publicada discretamente, escribió: «Pedro ya no ríe igual». Esas palabras, aunque poéticas, reflejaban lo que muchos intuían. Algo dentro de él se había quebrado. Su siguiente aparición pública fue en una ceremonia de premiación, donde subió al escenario, agradeció con una sonrisa forzada y se retiró rápidamente sin posar para las cámaras. Dicen que esa noche se fue solo, sin sus músicos, sin sus amigos. En el ambiente artístico se comentaba en voz baja que Pedro se sentía culpable, que creía haber notado señales en Miroslava, pero no haberlas comprendido a tiempo. Nadie puede asegurar que eso fuera cierto, pero su cambio fue evidente. La chispa que caracterizaba sus actuaciones románticas se volvió más contenida. Incluso en sus películas posteriores se le notaba más serio, más introspectivo. No dejó de trabajar, pero algo en su mirada parecía ausente. Como si desde aquel rodaje una parte de Pedro Infante hubiera quedado atrapada en el set, entre luces, risas y un adiós que nunca logró entender del todo. El éxito de Escuela de Vagabundos fue innegable. El público la adoró,
la crítica la aplaudió y se convirtió en una de las comedias más vistas de la década. Sin embargo, Pedro Infante jamás volvió a hablar de ella. En entrevistas donde repasaba su carrera, mencionaba con entusiasmo películas como Nosotros los pobres o Tizoc, pero evitaba cuidadosamente cualquier referencia a esta cinta. Cuando los periodistas intentaban incluirla en la conversación, Pedro cambiaba de tema o respondía con evasivas. Eso llamó la atención, especialmente porque la película había sido un gran logro. Algunos creyeron que se trataba de simple modestia. Otros, en cambio, empezaron a ver ese silencio como un reflejo de dolor. En los archivos de la Radio Nacional hay decenas de grabaciones con Pedro rememorando anécdotas de rodaje, contando chistes, imitando a sus compañeros. Pero en ninguna, absolutamente ninguna, se le escucha hablar de Escuela de Vagabundos. Ese vacío es más elocuente que cualquier palabra. Es como si esa cinta hubiera quedado congelada en su memoria, inalterada, dolorosa, una herida que prefirió no abrir. Y es que para él, tal vez, esa película no era solo una obra más, era el recuerdo de una pérdida, de una compañera cuya partida repentina marcó una línea invisible en su trayectoria. Una línea que separó al Pedro alegre del Pedro que aprendió a callar. Hoy, al volver a ver Escuela de Vagabundos, muchos espectadores ya no pueden disfrutarla con la misma ligereza de antes, no porque haya perdido su gracia, sino porque conocen la historia detrás. La película sigue siendo brillante, con diálogos ingeniosos y actuaciones entrañables, pero en cada escena donde aparece Miroslava Stern hay una sombra, un eco silencioso que resuena más allá del guión. Es como si su presencia en pantalla fuera un testamento involuntario, una carta final que solo puede leerse con el corazón abierto. Para Pedro Infante, esa cinta representó un antes y un después. Aunque nunca lo dijo, sus actos lo insinuaron todo. Su silencio, su distancia, su melancolía contenida en los meses posteriores fueron más sinceros que cualquier declaración pública. Escuela de Vagabundos fue el último encuentro entre dos figuras que, sin quererlo, unieron sus destinos en una película que el tiempo transformó en símbolo. No es solo una comedia, es un espejo del alma de dos artistas, uno que partió en silencio, otra que siguió brillando con una sonrisa que ocultaba tormentas. Hoy ver esa cinta es mirar al pasado con respeto, es entender que el cine no solo entretiene, también conserva emociones reales, heridas no cerradas, despedidas que quedaron atrapadas entre fotogramas. Y quizás en esa mezcla de belleza y tragedia reside la razón por la que seguimos hablando de ella, porque algunas películas no se olvidan, no por lo que cuentan, sino por lo que callan. Y esta sin duda fue la película que Pedro Infante nunca pudo ver de nuevo.